Ricardo Ravelo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Julio, como siempre es un placer acompañarte los jueves en esta mesa de análisis. Saludo también aquí al compañero Víctor Ronquillo, no sé si Guadalupe va a entrar, pero bueno, le adelanto el saludo y también a la audiencia. Gracias, Ricardo. Víctor Ronquillo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues un saludo para Ricardo, también para ti, Julio, y sobre todo, pues esto para las personas que amablemente nos escuchan, y hay que decirlo, que nos escuchan en todo el país y más allá, ¿no? Y más Y allá, más allá. Y eso está es Y muy grato, y acullá. especialmente yo le mando un saludo a mi familia de Sayula. Los quiero mucho y sé que de pronto nos escuchan. Entonces, un abrazo muy fuerte para mi familia allá en Sayula. Muy bien, Víctor. Bien, la mesa anterior inició con Víctor Ronquillo, luego estuvo Ricardo Ravelo, luego Guadalupe Correa. Así es que vamos a empezar con Ricardo Ravelo y si no llega Guadalupe, pues vamos con Víctor Ronquillo en lo inmediato. Entonces, Ricardo Ravelo, les propongo que para dejar la carnita de lo relacionado con la CNDH, lo dejemos para la segunda parte de la mesa y que vayamos entrando con algunos otros temas inmediatos que tenemos y que nos pueden resultar muy interesantes. Entre otros temas que estamos viendo, déjeme ver, ahora sí, aquí estamos. Entre otros temas está lo relacionado con la reforma para crear la Supersecretaría de Seguridad. Estamos viendo que Omar García Harfuch ya tendrá la facultad de investigación de delitos, la propia Secretaría de Seguridad, y que tiene facultades constitucionales, es lo que se está proponiendo en esta reforma. ¿Qué opinas de ese mayor empoderamiento de Omar García Harfuch, Ricardo? Sí, Julio, mira, pues dada el escenario del país, que es bastante perturbador con la violencia, tan solo ayer hubo 79 muertos en en algunos estados. Habla de una narcodinámica pues, bastante peligrosa que no se ha detenido ni siquiera ahora que ya las Fuerzas Armadas están entrando directamente a combatir a grupos criminales, particularmente en Sinaloa, Guerrero, por citar dos estados que están en crisis. Me parece que el objetivo de ampliarle el abanico de capacidades a la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, pues es para hacer frente a uno de los más importantes retos que tiene la actual administración de Claudia Sheinbaum, que es pacificar el territorio. Es el mismo propósito que planteó López Obrador a partir del 2018 y que pues lamentablemente no pudo cumplir con ese cometido. De tal suerte que ahora, aun cuando se mantienen digamos que propuestas muy similares o parecidas a las del anterior sexenio, como la atención de las causas, entre otras, pues aquí se amplían las facultades para que la Secretaría tenga capacidades de investigación, es decir, no solamente la Fiscalía General de la República, sino ahora se apoyará con la Secretaría de Seguridad, que es la Supersecretaría de Seguridad, en manos de un civil, o al frente de ella está un civil, que es Omar García Harfuch. La Guardia Nacional realizará tareas de investigación, la propia institución también se coordinará a nivel de los estados con las fiscalías para ir abatiendo pues poco a poco este flagelo de la violencia y llevando a cabo las capturas de los importantes capos del narcotráfico que en el sexenio pasado pues no formó parte de esa estrategia. Mi pregunta es, ¿estamos ante un caso similar al de García Luna con Calderón, donde le dieron tanto poder a García Luna que terminó implicado en la protección de un cártel de la droga, en este caso Sinaloa? Es decir, más allá de que esto es importante y se impone como necesario, esta reforma, pues también tiene muchos riesgos, ¿no? Entregarle tanto poder a un solo hombre, en este caso, pues al nuevo policía del sexenio. Bien, gracias, Ricardo. Está con nosotros ya Guadalupe Correa Cabrera, que está lista para entrar. Guadalupe, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Oigan, disculpen, es que saben que cometí un error en la hora porque estoy en otro estado
y entonces por eso llegué un poquito tarde, pero afortunadamente me di cuenta. Y bueno, Minutos. un gustazo estar Igualmente, aquí. Bueno, ningún pues problema. Sí, con Guadalupe, relación a, estamos hablando sobre el tema de el poder, los poderes especiales extraordinarios que se le están facultando ya a Omar García Harfuch, Guadalupe. sí, bueno, estoy muy de acuerdo con Ricardo Ravelo en el sentido de que pues es un gran riesgo, ¿no? Es un gran riesgo toda pues este poder que se le está dando a este super policía o supersecretario de Seguridad Pública, con una idea, bueno, que no es nueva, pero es importante, ¿no? Que se enfoque, que haya una coordinación civil y además que haya inteligencia, que se coordine la fiscalía, con todas las agencias, ¿no? A todos los niveles. Yo no sé si él va a tener esa capacidad y si los generales, el secretario de Marina y el secretario de Defensa, van a realmente pues a coordinarse con Omar y lo vaya a hacer pues de una forma adecuada. Y por el otro lado, pues está toda la posibilidad que bien mencionó Ricardo de pues de vínculos con la delincuencia organizada. Recordemos que tiene la escuela de Genaro García Luna y muchas de las relaciones de Genaro García Luna, ¿no? Yo esta supersecretaría, la forma en la que la presidenta parece conducirse con él de una manera muy distinta a la que se conduce con otros secretarios de Estado, su gabinete, parece que tiene mucha confianza en él y que pues realmente en un área muy, muy delicada, ¿no? Hizo un trabajo aparentemente importante por la reducción de homicidios, la reducción de crímenes, pero en realidad no sabemos si esto tiene que ver con una administración de la delincuencia o más bien con una efectividad, ¿no? El desmantelamiento de grupos. Pero vamos a ver, yo sí veo un gran riesgo y no estoy segura que tenga la capacidad de hacer lo que se plantea. Bien, Guadalupe, gracias. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas del tema Omar García Harfuch, supersecretario con más facultades de poder? Bueno, veo en principio un cambio, ¿no? En la estrategia de seguridad. Y ese cambio ya lo mencionábamos hace algunas semanas, desde que se presentó el proyecto de seguridad para este gobierno. Y ese cambio tiene como elemento sustancial las labores de inteligencia. Ahí está la clave, ¿no? Se confiere a esta secretaría un elemento central que es su fortalecimiento en cuanto a labores de inteligencia. Sí continúan la atención a las causas, también la presencia disuasiva de la Guardia Nacional, las labores de coordinación, pero lo determinante es la inteligencia. Y en esas labores de coordinación hay que mencionarlo. De acuerdo a este nuevo ordenamiento constitucional, quien coordinará esas labores es ni más ni menos que la Secretaría de Seguridad Pública. Se ha dejado de hablar de la militarización de la seguridad pública, por lo menos en los medios en estos momentos. Y creo que esta ha sido una alternativa ante los hechos que lamentamos ocurren en diferentes estados del país con distintas causas y cada uno de estos elementos habría que analizarlos, ¿no? Pero creo que esa es la intentona de llevar adelante la estrategia. Tareas urgentes, y ya las mencionábamos en otras emisiones de este programa, pues son Sinaloa, Michoacán, Guerrero, la frontera de Chiapas, la frontera chica en Tamaulipas, en fin, la geografía de la violencia en este país. Yo coincido con mis colegas en términos de lo preocupante que resulta que a un personaje como García Harfuch se le confiera una preponderancia política en esta estrategia, ¿no? Y esa preponderancia política tiene que ver, pues, con toda la información a la que tendrá acceso por medio de estos recursos de la inteligencia de hoy, que tienen que ver en ocasiones con el uso de dispositivos tecnológicos de vanguardia, que en ocasiones violan los derechos humanos de manera flagrante,
y también pues con la vieja labor de inteligencia que se realiza, que tiene mucho que ver con la infiltración, que tiene que ver mucho con pues labores en ocasiones en el límite de la ley, ¿no? La información a la que puede acceder García Harfuch en su momento, pues es mucha. Y algo que también mencionábamos en otra ocasión, Julio, la interlocución que tendrá con los propios gobernadores, con las fiscalías. Incluso en la ley se habla de esta palabrita tan, la coadyuvancia que tendrá con la Fiscalía General de la República, ¿no? Y bueno, pues habría que ver hasta dónde llega esto. ¿Será esto eficaz para desmontar estos tramados de complicidad entre el poder político, el poder empresarial, el poder criminal Bien. en diferentes estados y municipios, regiones del país? Ojalá que así sea, para abatir la violencia y la impunidad en México. Muy bien, Víctor, gracias. Vamos con Ricardo Ravelo. Ricardo, en el tema del nuevo equipo de Donald Trump, hay de todo tipo, nombres y historias preocupantes. ¿Cómo ves el tema de ese equipo de trabajo del presidente electo todavía en Estados Unidos y lo que viene en materia de migración y de crimen organizado particularmente, Ricardo? Es muy polémico, digamos ya en este tema, pues yo creo que Guadalupe tendrá un panorama mucho más amplio porque pues, ella vive allá en Estados Unidos, pero bueno, lo que he leído es que es muy polémico todos los nombramientos que ha hecho Trump o que están por ser confirmados por el Senado, pero a mí me llama la atención, bueno, más allá de lo de Musk, el dueño de Tesla, el hombre más rico del mundo, como responsable de la eficacia gubernamental, ¿no? Pero hay dos funcionarios que me llaman la atención y que además están considerados como personas que pues le ensucian muchísimo el gabinete al próximo presidente de Estados Unidos, que es el caso de Matt Gaetz, que va a ser el fiscal general o está propuesto para ser fiscal general, un hombre que arrastra acusaciones de tráfico sexual, consumo de drogas, y que además está siendo investigado por el área de ética, del Comité de Ética de la Cámara de Representantes. Entonces, digamos, este caso es muy, muy polémico, está muy cuestionado, precisamente por los antecedentes de este personaje. Por otro lado, está el caso de Thomas Homan, que va a ser el responsable de la vigilancia del zar de la frontera, y que además trae un pasado pues muy, muy oscuro con este fenómeno que se llama la división o la separación de las familias. Es uno de los hombres, digamos, fuertes, brazo fuerte, que estará a cargo de las deportaciones masivas también, que además es muy proclive a esta política de deportaciones masivas hacia de indocumentados, y además que se está proponiendo algo que pues en otros momentos no fue tan enfático, que es llevar a cabo revisiones en centros de trabajo, incluso hasta con el propio ejército de Estados Unidos, para detectar, detener y deportar a migrantes que no estén legalmente en ese territorio. Digamos que esto pues, va a generar mucha polémica. Falta ver si el Senado ratifica todos los nombramientos. Son varios los que las propuestas más bien que ha hecho Trump, y creo que aquí es donde pues se va a poner la cosa interesante, Julio, porque realmente hay personas o hay funcionarios que si bien para Trump cumplen con un determinado perfil, pues tienen antecedentes bastante negros que posiblemente sean frenados en el Senado al momento de no ser ratificados. Bien, gracias, Ricardo. Vamos con Guadalupe Correa Cabrera. Guadalupe, ¿qué opinas de esa integración
yo diría hasta medio, o no sé si mucho, belicista en Claro, términos políticos y no sé si prácticos del equipo claro. del presidente electo Trump. Guadalupe. Sí, bueno, halcones, obviamente, el proyecto América Primero es un proyecto de halcones, pero lo que más me llama la atención es estos antecedentes negros de algunos de ellos, ¿no? Ya los mencionó bastante bien Ricardo Ravelo, Homan, Elon Musk, el señor Gates, el que va a ser el próximo fiscal general de los Estados Unidos, el mismo vicepresidente J.D. Vance, y su no nada más negro, sino su enfoque también en México. En México en un sentido muy negativo. Todos ellos, yo he mencionado un artículo que acabo de escribir para la revista Norteamérica recientemente, sobre pues, el trumpismo, ¿no? y sus paradojas en esto que ellos llaman declarar una guerra contra las organizaciones criminales mexicanas. Bueno, analicé los discursos de todos ellos, ¿no? Y casi todos tienen una visión de México muy negativa, han hablado de México como un narcoestado, se han referido a la necesidad de enviar tropas a México para acabar con lo que ellos llaman carteles mexicanos, y esto pone a México en un papel muy complicado. Va a haber mucha presión y que no creo que vaya a materializarse en acciones militares en territorio mexicano, pero sí va a haber mucha presión. Si quieren construir una desalinizadora en Puerto Peñasco y que va a afectar al Alto Golfo de California, pues puede decir Trump, voy a poner un arancel o voy a enviar tropas o si no, pues si no quieren su desaladora, si necesitamos aquí en Arizona una desaladora y si no lo hacen, pues vamos a hacer esto, ¿no? Si no mandan a la Guardia Nacional al sur para detener migrantes, pues yo también les puedo aplicar un arancel. Si no están dispuestos a pasar un protocolo de protección migratoria, programa Quédate en México 2.0, pues también hago esto. Y todas estas personas son de una línea muy dura, ¿no? Una línea belicista, obviamente, son halcones en todos sentidos, pero ahora el halconaje no se va a hacer quizás en el exterior, sino para mantener el orden en el hemisferio americano, que es lo que ya le importa a Estados Unidos. En un mundo multipolar, Estados Unidos va a tener control sobre las Américas y sobre su frontera, y México va a ser el patio trasero de la piñata. Y bueno, todos estos perfiles, incluyendo a Elon Musk, han tenido pues un discurso muy negativo hacia México desde la frontera. Bien, gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, ¿qué nos dices sobre este tema, por favor? Bueno, lo primero es que son expresiones claras de neocolonialismo, ¿no? La guerra de Trump, en la que ha puesto en la mira a los migrantes, es una clara expresión de mantener o buscar mantener una hegemonía geopolítica que para ellos es determinante en el continente americano. Los migrantes han sido tema recurrente en el discurso político de Trump. Y bueno, voy a mencionar algunos de los personajes que son parte de la propuesta de gabinete de Trump, y voy a mencionar también lo que han hecho, ¿no? Brevemente. Entonces tenemos a Tom Homan, que ya lo mencionaba Ricardo, el zar de la frontera, y cuya acción principal y estrategia fue lamentable, ¿no? Esta separación de los niños de las familias migrantes de sus padres con el propósito de disuadirlos para que aceptaran ser deportados. Y luego tenemos a otro, ¿no? Al terrible Michael Watts, terrible y temible Michael Watts, quien como legislador propuso atacar con tropas estadounidenses a narcotraficantes mexicanos, una ley que no pasó, por fortuna, pero que sigue latente. Y luego está Stephen Miller, que es el subjefe de la presidencia, y que es ni más ni menos que uno de los autores, de los artífices y de las estrategias antimigratorias desarrolladas cuando el primer gobierno de Donald Trump, como esto de, pues deportémoslos en caliente, ¿no? En términos de que son una amenaza para la salud, por ejemplo, o el que se queden en México. Y luego hay otro personaje que es muy preocupante porque será Kristi Noem, que ella ocupará la Secretaría de Seguridad Interior, gobernadora de Dakota del Sur,
y ella, pues desde Dakota mandó a elementos de la Guardia Nacional a combatir migrantes en la frontera de Texas. Esto nos deja ver claramente lo que se busca, ¿no? Y la amenaza de las deportaciones masivas. Pero yo quiero decir que ante ello, pues más de 40 organizaciones defensoras de derechos humanos, tanto en el sur, en México y en Centroamérica, como en el norte, han configurado un documento muy importante al cual se le ha dado poca difusión. Y es ese documento propone nuevas políticas migratorias al gobierno de México, también propone nuevas políticas en términos del derecho al asilo. Ahí me Sí. parece que lo fundamental en esta propuesta es la vigencia de los derechos de las personas en movilidad, y es lo que tenemos que defender. Y hay exigencias fundamentales, ¿no? Sí. Cómo atender los derechos de los migrantes que por su condición son vulnerables, y además terminar con la militarización de las fronteras y la criminalización de los migrantes. Bien, gracias, Víctor. Vamos a pasar a otro tema. Ricardo Ravelo. Pues mira, antes de que se nos acabe el tiempo, porque luego este tema se va a poner calientito, ¿qué opinas sobre el proceso de designación de nueva presidencia en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el cual quedó para un nuevo periodo Rosario Piedra, en un proceso legislativo cargado pues de muchos detalles y muchos matices que vale la pena analizar? Tu opinión Sí, sobre el tema. sí, pues bueno, esto la verdad que también causó mucha polémica, incluso risa, porque pues le atribuían toda esta maniobra a López Obrador desde la chingada, que desde allá operó a través de su, de su amigo Adán Augusto López, que se asegura es el operador directo en el Senado de la República del expresidente, pero bueno, esto nada más es un rumor. Es muy cuestionable esta ratificación para un nuevo periodo de Rosario Piedra, por lo que ya hablamos la semana pasada, creo que es cuando estaba la terna, discutiéndose en el Senado, por sus malos resultados en la comisión. Prácticamente yo podría decir, y cualquiera, que pues fue una labor bastante gris, ¿no? O sea, la mujer invisible no sacó la cabeza ni siquiera en los momentos más críticos de la violencia y de las violaciones a los derechos humanos en este periodo de 4 años. Yo creo que es una mujer que le acomoda muy bien a la 4T, porque lo que menos conviene para este gobierno, según se observa, es tener un ombudsman que cuestione, critique las acciones de las policías, de los excesos de fuerza del ejército, la marina, la Guardia Nacional, y sobre todo el tema del drama de desaparecidos en distintos estados de la República. Es decir, no hay una voz crítica en la Comisión Nacional de Derechos Humanos con Rosario al frente. De tal suerte que, bueno, esto generó muchísima controversia porque pues se repite el guión del sexenio pasado, casi pareciera hasta una orden de un poder superior que planteó, confirma en su nombramiento y que siga adelante, ¿no? Por otro periodo de 4 años de silencio, de opacidad. Entonces, pues creo que esto es un punto negativo en este proceso del segundo piso de la cuarta transformación, porque pues se repite la gestión de una mujer que pues dejó mucho que desear en su desempeño como ombudsman, la señora Rosario Piedra. Gracias, Ricardo. Guadalupe Correa, ¿qué opinas sobre el tema CNDH, Rosario Piedra, proceso senatorial? Sí, bueno, yo la verdad quedé muy sorprendida, muy sorprendida el día de ayer, en la mañana que me enteré. Pues no nada más porque fue una participación gris, en realidad fue una bofetada a todos los mexicanos, a la defensa de los derechos humanos, una mujer que ha defendido al ejército en varias ocasiones, que no ha dado la cara con el tema de Ayotzinapa, que ha tenido un papel, pues yo creo que más que gris, un papel negro, ¿no? O sea, realmente
realmente es increíble cómo se parecía el proceso haber sido amañado, la verdad. En lo personal, no quiero pues tratar de entender por qué y cuál fue el resultado, de dónde vino, ¿no? Si vino de la chingada o vino del expresidente Andrés Manuel López Obrador. En realidad, para muchos pareciera ser que sí, porque pues tenía pues su confianza, ¿no? Le operó muy bien a él y por lo menos pues va a seguir protegiendo por otros 4 años a las Fuerzas Armadas y a los casos que nunca se integraron bien. Entonces es conveniente para tapar abusos de la administración pasada. Entonces este rumor de la chingada hace algún sentido. Y no creo que a Claudia Sheinbaum le haya convenido, porque varias de las personas que son muy cercanas a ella, que la han apoyado en la comentocracia, Javier Corral mismo, pues que es muy cercano, me imagino, a Claudia Sheinbaum, por lo que se puede ver, pues hicieron comentarios críticos, ¿no? No creo que a Claudia le haya convenido eso. Entonces sí llama mucho la atención de dónde vino, por qué acuerdos se hicieron para que pues termináramos con un ombudsman de la calidad tan ínfima de Rosario Piedra. En realidad, pues realmente yo tampoco conozco muy bien su trayectoria, la de su madre sí, pero pues vivir de un apellido y teniendo un desempeño pues tan mediocre y tan desafortunado, pues no nos deja bien parados a los mexicanos, ¿no? Y mucho menos al gobierno de la Cuarta Transformación. Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, hay quienes analizan este caso diciendo que ante las nuevas políticas en seguridad pública que van a involucrar una mayor belicosidad de las Fuerzas Armadas, de la Marina y de los militares, y con García Harfuch, detenciones de generadores de violencia, mayores confrontaciones, el número de muertos que ya ha habido desde el principio de esta administración, algunos de ellos a manos de militares, y se dice que para ello se necesita una CNDH que sea inactiva frente a eventuales abusos de poder de las Fuerzas Armadas y Policíacas en esta nueva faceta del combate al crimen organizado. ¿Qué opinas sobre ello, Víctor? Creo que ahí está una de las explicaciones de este nombramiento, en lo que acabas de mencionar. Si tomamos en cuenta algunos de los eventos ocurridos recientemente, por ejemplo, en la captura del Max, que lamentablemente perdieron la vida 19 personas, se les vinculó a ellas al crimen organizado. Si tomamos en cuenta las posibles acciones a seguir en Guanajuato, en una alianza ya establecida con el gobierno del estado, lo que puede ocurrir en Querétaro, lo que puede ocurrir en Chiapas, y sin duda con fuerzas armadas con una mayor capacidad de acción y una Guardia Nacional con una supuesta capacidad de investigación más allá de su presencia disuasiva, es obvio que esto escala a otra realidad. Ya lo decíamos en alguna ocasión, pues a mí me parece que la posición por parte de un gobierno progresista y de los que simpatizamos con ese gobierno progresista no debe ser la de aplaudir y tolerar la violencia, debe ser la de cuestionar altamente estos hechos. Pero me parece que una Comisión Nacional de los Derechos Humanos a modo resulta conveniente para llevar a cabo estas tareas y estas labores. Esta explicación que das me parece mucho más sólida que el que López Obrador, el día de su cumpleaños, llamara por teléfono a Dan Augusto y le dijera a votar todos por Rosario, que es mi candidata. No lo creo. Ahora, ¿qué ocurre en términos de pues una perspectiva de la izquierda y sobre todo de lo que puede considerarse el amplio movimiento de defensa de los derechos humanos en nuestro país, protagonizado por decenas de organizaciones que han hecho un acompañamiento, yo me atrevo a decir, heroico de las víctimas de violaciones a los derechos humanos en diferentes ámbitos en este país? Hay un gran descontento, y ese gran descontento evita algo que a mí me parecía fundamental para el gobierno de Claudia Sheinbaum: esa interlocución con esos sectores de izquierda, con esos sectores progresistas que lamentablemente López Obrador no mantuvo y clausuró.
hay mucha inconformidad. Y a mí me parece que esa inconformidad, pues no llevará a ningún acto revanchista, ni mucho menos, sino permitirá el redoblar esfuerzos, llamará a redoblar esfuerzos por todos aquellos que nos sumamos a la defensa de estas víctimas. Y obviamente esto establecerá ya, como ha ocurrido, redes. Entonces yo aspiro, y creo que muchos de los que, pues con toda modestia lo digo, ¿no? Pero quienes integramos este movimiento de defensa de los derechos humanos, pues nos sumamos al establecimiento de redes de acción que contravengan a esta complicidad, a este silencio, a esta ineficacia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ya conocemos y que al final de cuentas afectó muy poco a este movimiento, aunque sí lamentablemente omitió acciones determinantes, como ya lo decía yo en otra ocasión, en favor de las personas desaparecidas, de las personas víctimas de distintas expresiones de violencia en este país y pues de quienes lamentablemente han sufrido el dolor de perder algún familiar, ¿no? Entonces creo que también nos deja ver cómo estos procesos son inacabados y desde ya es un punto de vista en extremo personal, pues reivindicar, ¿no? Esta perspectiva que es urgente para este gobierno que se está construyendo con aciertos y desaciertos como toda obra humana, pero es muy importante que mantengamos una crítica desde la perspectiva de la izquierda académica, de la izquierda que se vincula a la defensa de los derechos humanos y desde la izquierda en los medios de comunicación, incluso en los medios de comunicación pública. Bien, gracias, Víctor Ronquillo. Ricardo Ravelo, hoy se ha dado a conocer que la instancia que podría determinar que hubiera una consulta para revocación de mandato en Sinaloa decidió que no puede aplicarse con retroactividad y que no procede el que haya esa consulta. El gobernador Rubén Rocha Moya, pues yo no sé si en una jugada política muy básica, él dijo que él estaba dispuesto a participar, aunque hizo varias consideraciones. El punto que quiero preguntarte, Ricardo, es cómo sigue todo el tema. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo que después de lo sucedido en aquel episodio de Joaquín Zambada, Ismael Zambada, el Mayo, y Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán, depositados finalmente en Estados Unidos, haya sido como haya sido, diría el clásico, que ya no hubo comunicación, que se cortó, que ya no hubo mayor comunicación con el gobierno del presidente López Obrador. Hoy, ¿cómo ves Sinaloa? ¿Cuál es el saldo? ¿En qué estatus nos encontramos en Sinaloa, Ricardo? Bueno, Sinaloa es un estado verdaderamente, pues, ¿qué te diré? Está ardiendo, ¿no? Muchísima violencia. De los 79 asesinados ayer, creo que son como 17 los crímenes que ocurrieron en ese estado, de tal manera que lo que prima en Sinaloa es el verdadero desgobierno. Hoy, precisamente, si no mal recuerdo, hoy en la mañanera la presidenta se refirió al caso Sinaloa, que lo están apoyando con las Fuerzas Armadas para regresar al estado a la pacificación. Pero bueno, hasta ahora no se ve cómo, porque incluso el propio gobernador tiene amenazas de muerte de parte de los grupos del crimen que están en disputa en esa entidad. Lo obligaron a cancelar la feria y el palenque en Sinaloa, que él había dicho que se iba a celebrar, pero finalmente, bueno, le colgaron una narcomanta con un mensaje directo y pues obviamente tuvo que recular el gobernador y decir no se lleva a cabo ninguna feria. De ese tamaño están las cosas, de tal manera que, bueno, yo creo que aquí lo que nos debemos preguntar es quién manda en Sinaloa, el gobierno estatal o el crimen organizado. A mí me parece que hoy el gobierno estatal está verdaderamente acorralado y más aún el propio gobernador, que lo han sostenido contra viento y marea, no obstante las contradicciones en las que cayó después de los hechos
del 25 de julio, cuando pues fueron detenidos o secuestrados el Mayo y el hijo del Chapo Guzmán y entregados a Estados Unidos. Impera la versión de que en realidad fueron capturados en territorio mexicano por la DEA y el FBI. Por lo menos eso establece un primer informe de inteligencia de México. Da cuenta de este hecho, que fueron capturados dentro del territorio mexicano, y que por esa razón el gobierno de López Obrador pues se llevó lo que le faltaba del sexenio. Como estamos pidiendo información y hasta hoy pues no tenemos una explicación fehaciente, clara de lo que realmente ocurrió ese día, salvo la carta del Mayo Zambada, que establece que él fue secuestrado en una finca, y el propio procurador Alejandro Gertz Manero hace algunos días pues confirmó que en efecto el delito se cometió en México, pero pues no hay más información. Hay este dato también polémico del avión en el que fueron llevados, que pues ingresó a territorio norte de Estados Unidos con una matrícula falsa, lo cual pues es verdaderamente inusual, porque esto difícilmente ocurre. Pero bueno, son de todas estas polémicas. Ahora el embajador ya entró en polémica, ya cuestionando la política anterior de abrazos no balazos, cuando realmente pues él reconocía algunos logros. Ahora los niega y los cuestiona, de tal manera que bueno, ha generado todo esto muchísima controversia, polémica, confrontaciones. Y ahora pues el asunto de la revocación de mandato, ¿no? Que está a destiempo, según dicen este organismo en Sinaloa, pero el gobernador quiere. Yo no sé si realmente se quiera ir, porque realmente si se va a someter a una revocación de mandato, pues lo cierto es que a menos que haya un fraude o un manejo sucio, pues es como se pueda quedar en el gobierno, porque lo que hoy tiene Rochamoya en contra es al pueblo de Sinaloa. Bien, Ricardo, gracias. Sobre este mismo tema, Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué opinas de Sinaloa en particular? Y casi que te agrego de una vez para ir platicando también sobre lo que sucede en otros lugares, en otros estados del país. Guadalupe. Tu micrófono e imagen. Bueno, seguramente que regresa en unos segunditos Guadalupe Correa. Mientras tanto, vamos con Víctor. Víctor, ¿qué opinas de lo que está sucediendo en este caso en Sinaloa? Como que se ha estacionado en una situación de continuidad del choque, de la batalla, de la guerra entre facciones, sin que se vea, según mi punto de vista, una salida real, institucional. Pero, ¿cuál es tu punto de vista, por favor, Víctor? Bueno, sí, lamentablemente lo que ocurre tiene ese carácter, ¿no? Parece que el conflicto se ha establecido, que el conflicto resulta cada vez más sangriento, se asesina a ganaderos ahora, a empresarios, ¿no? Y bueno, esto es obviamente algo que preocupa mucho porque nos deja ver cómo en ese estado las cosas están cobrando un carácter cada vez más triste y violento. Pero habría que preguntarse, ¿no? ¿A quién convino esa captura, esa acción de detener a estos personajes? ¿A quién conviene este estado de cosas en estos momentos, ¿no? ¿Quiénes han externado opiniones como llamar a toda esta realidad narcoterrorismo? Todo esto creo que tiene que ser puesto sobre la mesa, ¿no? Sobre todo en el ámbito también electoral, con la llegada de Trump y sus halcones al poder. Todo esto creo que tiene que pensarse. A mí lo que me parece también no tan evidente en Sinaloa, en Guanajuato, eh, sobre todo en esos dos estados, es que se está operando por parte ya de esta Secretaría de Seguridad Pública dirigida por García Harfuch para intentar evitar
el conflicto, ¿no? Para detener lo que aquí en la Ciudad de México se llamó esos focos de violencia. La gran pregunta es si estas acciones de inteligencia y acciones propiamente de captura en hechos violentos como ocurrió con el Max, servirán para algo que es determinante: desmontar estos espacios de complicidad que se han establecido en Sinaloa, que también se han establecido en Guanajuato y en Guerrero también desde hace muchos años, entre el poder político y el poder de los grupos criminales y grupos empresariales beneficiarios de la economía del delito, ¿no? Creo que ahí está, y creo que no, no es notorio o no es todavía visible, pero me parece que ahí está ya en operación esta estrategia diferente a la de López Obrador, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues hay que comentar cómo la presencia, la conferencia de prensa de Ken Salazar de ayer, pues muestra ya un claro alineamiento con lo que será la política exterior a seguir en Estados Unidos en los próximos 4 años, ¿no? Una política exterior que además, pues establece una continuidad con lo que se hace desde la década de los años 80, ¿no? Con una clara perspectiva de intromisión y de una mayor presencia y actuación de las agencias de seguridad en Estados Sí. Unidos, como ya lo mencionábamos, ¿no? Como una expresión del neocolonialismo que hoy vivimos. Bien, Víctor, gracias. No ha regresado la imagen, ni audio, ni video de Guadalupe Correa, que iba viajando, seguramente estará intentando reconectarse, la esperamos. Y por lo pronto, Ricardo Ravelo, déjame comentarte que pues México presentó una nota diplomática luego de las declaraciones del embajador Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, presentó una nota a México diciendo pues que era una posición injerencista. Y hoy el vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Vedant Patel, reafirma, confirma, apoya lo dicho por el embajador Ken Salazar. Dijo, el embajador Salazar fue muy claro en que todavía hay trabajo por hacer, trabajo importante. La cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y México sigue siendo una prioridad de seguridad nacional para nosotros. Y en lo que estamos enfocados es en profundizar nuestra cooperación con la administración Sheinbaum y hacer que las comunidades y en última instancia las personas de ambos lados de la frontera se sientan seguras. Ya hemos hablado del tema en lo general, pero sobre esto en particular, Ricardo, ¿crees que apunta en el sentido de que viene la presión fuerte para que se reanuden convenios de cooperación, alianzas, activismo, operación de agencias estadounidenses en México? Sí, de hecho, el otro día, en un espacio radiofónico, escuché una entrevista en la que estuvo presente Omar García Harfuch, y precisamente le planteaban este asunto, este tema del rompimiento de relaciones durante el gobierno de López Obrador con el FBI, particularmente con la DEA. Él negó esto, negó que haya ruptura y que haya distanciamiento. Más bien, él planteó que se están coordinando con Estados Unidos, con la DEA, el FBI, para llevar a cabo pues una tarea conjunta para enfrentar al crimen organizado. Y planteó también que bueno, en las reuniones que han tenido, que han sostenido y que seguirán sosteniendo, pues también se verá el tema de las redes criminales en Estados Unidos, porque él plantea que esto debe ser una cooperación donde cada país debe hacer su parte. Ellos deben de atender el tema de sus enfermos de adicción y también el asunto de las redes, los grupos criminales que hacen posible que la droga llegue a los consumidores. Entonces, pues por lo que él plantea, pues no es, digamos que no está del todo trastocada la relación con Estados Unidos para ver el tema de la inseguridad y el tema de los cárteles, pero se entiende que en este gobierno de Claudia Sheinbaum pues inició con esta
apertura y con esta propuesta de llevar a cabo una relación abierta, una relación de cooperación mutua, porque se necesita, no solamente con Estados Unidos, sino con el resto de los países del continente, para combatir delitos importantes, como es obviamente el tráfico de drogas, el tema del lavado de dinero, porque ese es un punto también gravísimo, es decir, operaciones de lavado de dinero que empiezan en México, se inician las investigaciones, pero cuando llegan a Panamá o a algún paraíso fiscal, pues prácticamente ya las investigaciones se paran, precisamente por las políticas que imperan en esos paraísos fiscales, donde se protege muchísimo a los dueños de cuentas con dinero de origen ilegal. Entonces, pues todo esto irá modificándose. Claro, no es fácil porque esta relación, de acuerdo con distintos hechos que vimos en el sexenio de López Obrador con Estados Unidos, pues tuvo muchos momentos de confrontación, precisamente después de la captura del general Cienfuegos en Estados Unidos, donde se ordenó desde Palacio Nacional hacer modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional, precisamente para acotar las tareas de la DEA en México. En parte había razón porque la DEA pues venía operando desde años atrás, pues con un libertinaje en México, hacían detenciones, participaban en interrogatorios, etcétera. Es decir, hacían tareas que no estaban dentro de su competencia. Y estas pues, fueron acotadas, lo cual pues generó raspones. Sin embargo, pues ahí queda el hecho del 25 de julio, sin explicación, pues dice Ken Salazar, pues el gobierno mexicano debería aplaudir y el pueblo de México la captura del Mayo y del hijo del Chapo, pero bueno, finalmente hay un punto ahí que todavía se desconoce oficialmente, es decir, dónde se llevó a cabo la captura y quiénes la hicieron. Bueno, dónde sí, se sabe que fue en Sinaloa, en la finca, pero quiénes realizaron el secuestro de El Mayo y del hijo del Chapo Guzmán. Pues todo eso difícilmente lo vamos a saber. Yo creo que pues seguramente conoceremos algunos detalles en alguna próxima serie de Netflix, donde alguien nos contará con información, digamos, confidencial o no, pues lo que realmente sucedió ese día. Híjole, pues vaya cosas que quedan ahí pendientes. Gracias, Ricardo. Víctor Ronquillo, otro tema complicado. El militar acusado de haber participado en el asesinato y decapitación del presidente municipal de Chilpancingo. Esta persona que era el encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública en el mismo municipio. Qué historias que a veces parecieran increíbles, pero al menos como están planteadas, pues así suceden a reserva de que se confirmen todos estos datos y que no sea una maniobra más de grupos y facciones políticas en Guerrero. Víctor. Bueno, pues es una historia de horror, ¿no? Realmente de horror cotidiano, una historia donde lamentablemente quien debería velar por la seguridad, lejos de ello participa, ¿no? En este evento no tenemos la claridad todavía de la información y quizá nunca accedamos a ella de qué manera, pero no hay duda de que en Guerrero desde hace décadas se establecen nexos entre estos grupos de poder político y los grupos de poder criminal. No hay duda de que integrantes de las diferentes fuerzas de seguridad, los encargados de las secretarías de seguridad pública en distintos municipios, son a su vez los jefes de la plaza o están asociados con esos jefes de la plaza. Tampoco hay duda del enorme conflicto, ¿cómo llamarlo? Político, militar, del crimen que se lleva a cabo en Guerrero. Ante la ineficacia del gobierno actual, ante la corrupción dada en muchos municipios donde pues se compraron candidaturas, se pusieron al mejor postor, donde fue evidente la participación del crimen organizado y sus diferentes facciones y organizaciones en Guerrero, ¿no?
Y lo que ocurre ahora es que además hay que señalar el involucramiento de un personaje que eso no es casual en el estado de Guerrero ni en el país, ligado a las Fuerzas Armadas. Este hombre era teniente del ejército o es teniente del ejército. Y eso nos deja que pensar en términos de cómo en el estado de Guerrero, desde la década de los años 70, las Fuerzas Armadas han tenido un papel importante en la gestión de la delincuencia, en la gestión política de las alianzas entre los sectores más oscuros de la criminalidad y las Fuerzas Armadas. Ya lo he dicho en otras ocasiones, ¿no? Pero estas prácticas del terror que hoy lamentamos se reproducen en diferentes estados de nuestro país, como la desaparición forzada, como los homicidios extrajudiciales, como la tortura, como la desaparición, en Guerrero se iniciaron con la presencia de las Fuerzas Armadas durante la época de la llamada Guerra Sucia, que fue una violencia atroz por parte del Estado mexicano en la que se involucró el ejército y espacios tan oscuros como la Dirección Federal de Seguridad, por cierto, y con un paréntesis muy de mala leche de mi parte, pero no puedo evitar hacerlo, Dirección Federal de Seguridad, que en el peor de sus momentos fue dirigida por el padre de Omar García Harfuch. Sí, claro. Entonces, Javier García Paniagua. por Javier García Paniagua, secretario general del PRI también. Entonces, en fin, Precandidato presidencial, secretario de precandidato la Reforma presidencial en Agraria. su momento, claro. Entonces esto es parte de la realidad y obviamente vuelvo a la pregunta central, ¿no? ¿Será capaz este ejercicio, esta nueva acción, esta estrategia de seguridad de desmontar esas alianzas oscuras que privan en muchos estados de nuestro país, en muchos municipios y en una amplia región geográfica de México? ¿Será capaz esta estrategia de desmontar esas oscuras alianzas? Híjole, Víctor. Bueno, pues ya se acaba el tiempo, Víctor Ronquillo, porque tu pregunta Bueno, es para echarnos un largo rato. Así es que, Ricardo Ravelo, postrecito, 2, 3 minutitos todavía podemos cada cual, por favor. yo le añadiría un dato más ahí al tema este del padre de García Harfuch, ¿no? El asesinato del llamado Tercer García en Guadalajara, Javier García, medio hermano de García Harfuch, que fue ejecutado en pleno centro de Guadalajara y que tiene una historia larga, sucia, negra. Era compinche de el otro torturador de la Dirección Federal de Seguridad. ¿Quién? ¿Nazar? Nazar, Miguel Nazar Haro. su hijo, Nazar Haro, de Fernando Gutiérrez Barrios, lavaba dinero para el narcotráfico. Era El Pelacuas le apodaban, Ricardo. Sí, sí, y era compadre de Juan José Esparragosa Moreno el Azul, cuando él radicaba en Guadalajara. Y bueno, este detalle que menciona Víctor, muy interesante, bueno, nos sumerge a un pasado verdaderamente de terror de la Dirección Federal de Seguridad, no solamente en la etapa de Javier García Paniagua, sino en otras, ¿no? La de Gutiérrez Barrios, por ejemplo, donde en ese periodo de los años 70, 80, más 70, 80, pues de ahí surgieron varios capos de la droga, entre ellos Amado Carrillo, Manuel Vitar Tafiz, que era el operador financiero del cártel de Juárez, hoy próspero empresario hotelero en la comarca lagunera, porque se quedó con buena parte de las ganancias de su compadre Amado, que en la serie esta que ha manejado Netflix, pues aparece como el personaje El Turco. El Turco pues era el que le operaba a Amado todo lo relacionado con los recursos, pues, fue el que le consiguió una carta de recomendación de Citigroup cuando Amado Carrillo, bajo el nombre de Juan Arriaga,
esta operación, bueno, Juan Arriaga se llamaba Amado Carrillo en Sudamérica, porque Manuel Vitar le consiguió un pasaporte falso con ese nombre, y Juan Arriaga sí existió, ya había muerto, era un empresario próspero, algodonero, en la zona norte del país, y con esa identidad llegó Amado a Chile, Argentina, como un próspero empresario para invertir. Y de ahí mismo, de la Dirección Federal, pues salió el primer jefe del cártel de Juárez, que fue asesinado precisamente en Cancún. Se me va el nombre ahorita, pero importantísimo también, cuando estaba por abordar un yate hacia Cozumel, fue ejecutado, y en un libro que se llama Desde Nabolato Vengo, que escribió un abogado de apellido Bojorquez, que era abogado de Amado Carrillo, Era, dice claro. que Gutiérrez Barrio se había quedado ya sin capo, porque la operación del cártel de Juárez en esa época realmente pues, la movía desde el poder Fernando Gutiérrez Barrios, un personaje pues también sumido en la oscuridad. Sí. Bien, Ricardo, gracias. Víctor Ronquillo, postrecito, por favor, para cerrar, 2, 3 minutitos, por favor. Víctor. Bueno, tengo un postre medio dulce y medio amargo hoy, ¿no? Dale. Agridulce. No, agridulce. Y mira, es ni más ni menos que la recomendación de un libro, aquí está, lo pongo en mi cara, que se llama Asociación Ilícita, y que es ni más ni menos que una colección de relatos desde el cono sur hasta el norte, de relatos policíacos. La compilación es de Nicolás Ferraro e Imanol Canellada, y es francamente una radiografía de la criminalidad en nuestro continente desde la perspectiva literaria. No hay muchos casos que nos hablen de estos procesos que nos ocupan, ¿no? De esta vinculación entre la delincuencia y la política, que es el gran tema de esta mesa. Pero sí hay relatos que nos hablan de esa realidad, y yo reivindico mucho a la literatura negra porque habla de expresiones del humano en situaciones límite. Además, hay pues una gran calidad narrativa por más de 50 autores. Este libro lo acaba de publicar el Fondo de Cultura Económica, y yo lo recomiendo mucho para aproximarse, ¿no? No tanto a esta reflexión que hacemos acá, pero sí a esos resortes en lo interno, en lo humano, que mueven a esa violencia, ¿no? Resulta difícil ponerse en la cabeza de este teniente de policía subido a secretario de Seguridad Pública, el Chilpancingo, y saber cuáles fueron sus motivaciones desde las ciencias sociales o desde el periodismo, pero eso lo puede hacer la literatura, y en esta colección de relatos se llevan a cabo estos ejercicios. Claro, hay textos que dejan mucho que desear, que ya abundan en lugares comunes de la literatura del género negro en español. Hay otros que también son desafortunados porque resultan paródicos, ¿no? Pero en su mayoría el libro nos deja ver esta motivación oscura que persiste en el género humano, ¿no? Esta presencia del mal, pero el mal comprendido, como lo diría la Iglesia Católica en algún momento, como pecado social. Eso creo que es lo interesante en estos relatos. Una estupenda antología de relatos policíacos, Julio. Muy bien, Víctor, pues te agradecemos mucho, igual que a Ricardo. Gracias, Sí, y nos Julio. vemos pronto. Esperemos que Lupita Correa Cabrera vaya viajando bien en su trayecto, y bueno, la esperamos la próxima semana. Víctor, Ricardo, nos vemos pronto. Buen fin de Gracias. semana. Hasta